Mañana 5 de noviembre de 2024 es quizá el día más decisivo para la democracia que hayamos podido vivir todos los que estamos con vida, perdón la redundancia, en estos tiempos. Mañana se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para dar una salida negociada lo más tersa posible a la crisis constitucional, política y de democracia en que nos ha metido Claudia Sheinbaum con su intento de destrucción del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes saben, el proyecto del ministro propone que se perdonen, por decirlo de alguna manera, a todos los jueces y magistrados que están por ser despedidos, unos en 2025 y otros en 2027, para ser sustituidos por personajes electos por voto popular, y a cambio ofrece literalmente las cabezas de los propios ministros de la Corte y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, en este proyecto el ministro ofrece a los altos jerarcas, por llamarlos de alguna manera, del Poder Judicial que tanto odio han generado entre los morenistas y los afines a López Obrador, para que se perdone y se respete el empleo y las carreras de más de 1,600 juzgadores de todo el país. Y esto se va a discutir mañana, y al respecto, el diario The New York Times publicó ayer 3 de noviembre, en su edición dominical, un largo artículo y entrevista con el ministro defendiendo e impulsando de manera serena y cabal la solución que ha puesto el ministro sobre la mesa, aunque, hay que decirlo, el diario neoyorquino no se muestra muy optimista, pues dice: Morena no está dispuesto a la negociación y el clima político de México no favorece las cosas. Y aun cuando Claudia Sheinbaum quisiera negociar, al parecer dentro de su partido no la dejan. Vamos a ver el contenido de este artículo que se publicó ayer, tanto en inglés como en español, en la edición impresa y en la edición web del influyente diario norteamericano. Y dice el reportaje: una salida a la crisis constitucional mexicana, surge una idea. Una voz solitaria en la Suprema Corte de México propone un compromiso para disminuir las tensiones políticas, pero persisten grandes obstáculos. Con gafas y de voz suave, Juan Luis González Alcántara Carrancá ha dedicado su vida al derecho, escribiendo tomos sobre doctrinas complejas y enseñando en una de las mejores facultades de leyes antes de llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Ahora propone un compromiso de última hora para superar la crisis constitucional provocada por el plan del partido gobernante de obligar a los aspirantes a casi todos los cargos de juez del país a ser elegidos en lugar de designados. La propuesta, que en su opinión podría preservar cierto grado de independencia judicial, es sencilla. Los aspirantes a la Suprema Corte y a otros altos tribunales tendrían que postularse a las elecciones, pero miles de jueces nombrados tras años de formación seguirían en sus cargos. Pero hay un problema. En el clima político actual, los líderes de Morena, el partido gobernante que es excepcionalmente poderoso y mezcla un enfoque político nacionalista y de izquierda, equiparan casi cualquier forma de compromiso con una rendición. Ni siquiera está claro si sus propios compañeros ministros del alto tribunal están de acuerdo y se unirían a este proyecto que la presidenta Claudia Sheinbaum y sus aliados podrían simplemente negarse a aceptar. La propuesta del ministro evidencia las opiniones marcadamente opuestas que existen en el país sobre el rediseño del Poder Judicial, que Morena considera un acuerdo hecho y necesario para frenar la corrupción y alinear al sistema judicial con los deseos de sus votantes.
González Alcántara insiste en que hay una manera de atenuar las tensiones utilizando la autoridad que aún pueda quedarle a la Suprema Corte, incluso, perdón, después de que el mes pasado se aprobara una nueva ley que impide cualquier impugnación legal de reformas constitucionales. Los críticos afirman que la nueva medida, junto con los amplios cambios en el Poder Judicial, afectarán el sistema mexicano de controles y equilibrios democráticos. En una entrevista con The New York Times, el ministro dijo: yo estoy tendiendo la mano. Estamos tendiendo la posibilidad de una negociación, una reflexión, una invitación a que se pondere. El ministro, una voz normalmente moderada en la Suprema Corte, lanzó una severa advertencia en el caso que Morena se salga con la suya en el rediseño radical del Poder Judicial, al tiempo que frena la autoridad de los tribunales. Con ello, el Estado de Derecho desaparece. Está previsto que la Corte comience a debatir la propuesta este martes 5 de noviembre. De aprobarse, invalidaría piezas claves del rediseño judicial aprobado en septiembre, que los dirigentes de Morena se comprometen a aplicar a pesar de los cientos de impugnaciones de los tribunales. Impugnaciones que, como ustedes ya saben, Claudia Sheinbaum ha dicho que son ilegales. La presidenta y sus aliados, afirmando que están canalizando los deseos de los votantes que le dieron una aplastante victoria este año, han ignorado la mayoría de las objeciones legales. Los líderes de la línea dura del partido de Morena han ido más allá y han dicho que no acatarán ninguna decisión de la Suprema Corte que modifique los cambios en el Poder Judicial. Los partidarios de la propuesta del ministro dijeron que eso sería un error. El abogado penalista Alberto Sincer, también entrevistado por The New York Times, dijo: la propuesta ofrece una salida política inteligente y sensata a lo que ya es un conflicto constitucional. Manda claro el mensaje: te entregamos nuestras cabezas, pero no pongas fin a la carrera judicial de miles de personas juzgadoras. Incluso algunos partidarios del rediseño judicial ven cierto valor en la propuesta del ministro y cita a la abogada Vanessa Romero, afín a la 4T, quien dijo que la propuesta era un posicionamiento político sensato, aunque cuestionó sus fundamentos jurídicos, lo tarde que surgió, y dijo que no está a favor de que se acepte. De acuerdo con la nota, el ministro González Alcántara dice que a pesar de que ya se aprobó la llamada reforma de supremacía constitucional o de inimpugnabilidad de la Constitución, su proyecto puede seguir siendo considerado, y dijo que es indispensable no ceder ante esta situación, porque ceder ante Morena asestaría un golpe devastador a la democracia, abriendo el camino a lo que definió como una tiranía de la mayoría, haciendo hincapié en que los esfuerzos de Morena por neutralizar cualquier oposición a los planes del partido para el Poder Judicial podrían extenderse a otras áreas importantes. Y dijo textualmente: cambiar el régimen democrático, pensar en la monarquía, pensar en la abolición de la no reelección, establecer un Estado católico, un Estado protestante, todo eso lo podrían hacer y sin una Suprema Corte que les pudiera decir que eso está mal, porque esa es la función que nosotros tenemos. Sheinbaum, dice el diario The New York Times, ha dicho que esperará a ver cómo votan los jueces, pero ya sabemos que ya adelantó que no les hará el menor caso. De hecho, hoy, lunes 4 de noviembre, dijo que ya tienen sus planes para el caso de que los ministros voten a favor del proyecto del ministro González Alcántara, que ya tienen resuelto qué hacer, alguna salida legaloide sin lugar a dudas, y cita el diario que, pues lo que ha dicho Claudia Sheinbaum: a mí me eligió el pueblo de México y 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo. A esto, el ministro le dijo al diario norteamericano que sí, que conocía las declaraciones de Sheinbaum, pero que mantiene la esperanza de que la mandataria
pudiera estar dispuesta a llegar a un acuerdo y recordó que antes de asumir el cargo había dicho que el rediseño judicial debía hacerse con cuidado y sin prisas. Sí, esto lo dijo Claudia Sheinbaum antes de que López Obrador le jalara la oreja y de ahí que Claudia Sheinbaum se radicalizara en cosa de 2 días. Cambió su discurso totalmente y ahora pues hasta la destrucción del INAI está en marcha. Si ustedes recordarán, quizá lo dijo hace un par de horas Ricardo Monreal, para el 15 de noviembre está todo planchado. Reforma judicial, presupuesto en marcha y también la desaparición de los organismos autónomos. Entonces, pues van a toda prisa porque quieren dejar todo hecho a la brevedad. ¿Por qué? Pues porque quieren que todo esté amarrado antes de que surja un nuevo sistema judicial y de esa manera tener ellos garantizada su impunidad. Según González Alcántara, Claudia Sheinbaum es más tranquila que los líderes del Congreso. Aquí lo que, pues, no dice el ministro es que Claudia Sheinbaum, pues, obedece a otras autoridades mucho más elevadas que no son los líderes del Congreso, que es Andrés Manuel López Obrador. Según el diario, otra fuente de incertidumbre en torno a la propuesta del ministro radica en que la Suprema Corte está dividida en líneas ideológicas y se enfrenta a su propia reestructuración después de que 8 de los 11 ministros dijeran que renunciarán al expirar sus mandatos en lugar de participar en las elecciones judiciales. González Alcántara reconoció que conseguir el apoyo de 8 de los 11 ministros del tribunal para su propuesta podría ser una batalla muy difícil, aunque mantiene la esperanza. Al final, 8 votos de apoyo podrían provenir de los propios ministros que ya han decidido renunciar. Entonces, bueno, es una situación difícil, atroz, inédita y estaremos muy al pendiente de qué decide la Corte.